Tengo un sello, un lápiz y otro lápiz. Los Es puse el fin de demasiado año, tiempo Maggie. antes. No, no, los puse demasiado tiempo antes, me llegué a acostumbrar. Eso es otro estímulo. Bueno, no, estaba contando un poco de que habíamos sostenido los espacios que ha tenido todo el año, que creo que tuvieron riqueza de contenidos y de invitados. Andrea, te tuvimos en otro que fue una riqueza enorme, así que te agradecemos que te sumes de nuevo. Seguramente todos conozcan a Andrea Valles, doctora INECO, médica psiquiatra infantil. Y bueno, Sil, que sostuvimos la dupla que estuvo buenísima y divertidísima todo el año. Y la invitación de hoy era un poco a ser un poco disruptivos en la modalidad y animarnos a discutir y a intercambiar mucho más, que es creo que lo que nos tenemos que animar más todavía los médicos y terapeutas, eh, y aprender a no desmerecer la mirada del otro, sino considerarla para poder tener un aprendizaje, ¿no? A partir del intercambio. Así que bueno, la idea hoy es plantear qué pasa con esto de la nueva definición, que todavía no está, pero que se está hablando, ¿no? Del tempo lento, eh, y poner sobre la Bien, mesa lo que vamos pensando y intercambiar entre todos. bueno, ¿quién larga? Vos, Andy, sos la invitada. Yo. Bueno, yo la verdad que voy a ser la mala de esta película, porque en realidad, hablando, siempre me parece un tema interesantísimo, pero que nunca encontró un lugar. O sea, yo soy de las viejas, ya pasé por muchos DCM, por muchos ICDs, y sin embargo el tempo cognitivo lento no termina de aparecer por más que hay muchos que plantean que sí, que existe, y cuando me puse a mirar un poquito la bibliografía y lo que había publicado en los últimos años, que no hay tanto tampoco, por lo menos desde de los buscadores que yo utilizo, tal vez Silvia tiene más, que tiene como otro scope, ¿no? Porque yo voy más desde lo psiquiátrico fenomenológico y Silvia más desde lo neuropsicológico, obviamente. Eh, digo, si es una nomenclatura que vale la pena. Y yo voy a hacer una cortísima presentación para contarles por qué yo creo que el tempo cognitivo lento no es otra cosa que realmente el déficit de atención inatento. Para mí no existe, sinceramente. No me parece que debamos tener tantas nomenclaturas para definir lo mismo y que de alguna manera es exactamente igual que lo que dicen o cómo se lo describe dentro de lo que es el déficit de atención. Entonces, son 5 o 6 diapositivas nomás, ¿se ven? ¿Las están viendo? Donde Perfecto. yo Pará, planteo que Andy, ¿nos vamos a pelear mientras tanto o nos vamos a pelear después? ¿cómo querés? Yo te presento por qué creo que no y después peleamos y vos Bueno, tenés también dale. presentación. No. Ah, bueno, entonces acá ya vas 1-0. Te gané preguntando. Para mí no existe y para mí es un TDAH con baja velocidad de procesamiento, como muchos TDAH, porque la verdad que el TDAH no es otra cosa que un déficit de funciones ejecutivas. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué dice la bibliografía, pues tampoco puedo ser tan soberbia de pensar que lo que yo pienso es lo que es. Claramente todos me conocen que estoy abierta a la discusión y a pensar juntos. Y entonces me fui a la definición, una definición que aparecía de un español, que me parecía muy interesante, y entonces este señor lo que decía, entre muchas cosas, decía que tienen apariencia de somnolencia, de sonar despiertos, de confusión mental, como estar en las nubes, hipoactivos físicamente, pobre iniciación, letargia y apatía. Y yo dice, ¿y acá desde dónde lo diferencio con el TDAH inatento? Perfectamente yo puedo describir un individuo de estas características y ¿por qué sería un tempo cognitivo lento? Y después sigue hablando y entonces dice que bueno, que algunos se diagnostican como TDAH subtipo inatento. Y yo digo, bueno, entonces ¿para qué armar otra nomenclatura? ¿En qué nos cambiaría? ¿Y cuál es la diferencia en principio? Vamos a ser honestos. Entonces seguí mirando y busqué el perfil neuropsicológico.
Entonces me encontré, tal vez Silvia tiene otras cosas para aportar, creo que obviamente ella es mucho más autorizada que yo, que tienen problemas de memoria de trabajo, dije, el déficit de atención también lo tiene, está asociado a la región prefrontal del cerebro por diferencia de disponibilidad de dopamina y noradrenalina, el TDAH, esa es la etiopatogenia, dificultades en razonamiento abstracto, lectura y cálculo, muchos TDAH también lo tienen cuando tienen algún trastorno de aprendizaje comórbido, inatención y más en particular en tareas de atención sostenida, TDAH, errores frecuentes al realizar tareas escolares y deberes, lo tiene el TDAH, bajo rendimiento académico y bajo aprovechamiento del tiempo de estudio, TDAH, comportamiento y pensamiento enlentecido, o sea, lo que es la velocidad de procesamiento. Bueno, no todos los TDAH lo tienen, pero muchos definimos TDAH y tienen velocidad de procesamiento lenta. El estado de alerta es fluctuante, con mirada fija ensimismada, tendencia al olvido del despiste, dificultades de auto-organización y resolución de problemas, dificultades en el procesamiento del pensamiento más desorganizado, pierde la meta o el objetivo, desmotivado, parece no tener energía, apatía. O sea, digo, ¿en qué carancho lo están diferenciando del TDAH esto? Si todo esto es igual al TDAH. Entonces, bueno, eh, algunos dicen que parece que no se beneficiaría con el tratamiento del metilfenidato, digo, pero si tiene las mismas áreas de etiopatogenia, ¿por qué no se beneficiaría? ¿No sería un déficit de dopamina noradrenalina? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué vamos a definir una patología por la respuesta farmacológica? Esto no es la realidad. No se, jamás se determina que alguien es depresivo porque toma un antidepresivo y menos aún que tiene TDAH porque responde al metilfenidato, ¿ok? O no responde. Hay un 30% de los TDAH que no responden al metilfenidato y que responderían a otros fármacos. Entonces, también dice, bueno, tendría que tener un abordaje diferente. Bueno, cada paciente tiene su abordaje. La verdad que no sé si me da mucha pista esto. Y en el journal de la Academia del 23 empieza a hablar de esto que es tal vez lo que decías vos, Maggie, del Cognitive Disengagement Syndrome. Perdónenme, mi inglés no es perfecto, obviamente, y habla de que podrían tener ensoñación, lentitud respuesta, arman este constructo como para desestigmatizar al tempo cognitivo lento. Yo no sé si estaba muy estigmatizado, más bien está. Y dice que este síndrome nuevo podría ocurrir con la ansiedad, el TDAH, la depresión, lo mismo que pasa con los TDAH, claramente. Entonces, si a mí me dicen que esto es un constructo distinto, ¿por qué no es un TDAH? Es mi pregunta, ¿no? Esto es la mirada que tienen. Este es un estudio también de hace poquito tiempo atrás, del 22 creo, donde se plantea la mirada que tienen los docentes en relación al tempo cognitivo lento. Y la realidad es que prácticamente me estás definiendo un TDAH. Entonces, mi pregunta es, y se la hago a Silvia, que es mucho más entendida que yo en todas estas cosas, bueno, ¿por qué no es un TDAH, Silvia? ¿Por qué vamos a dar un diagnóstico distinto? Entiendo que son dos nomenclaturas distintas, pero ¿para qué vamos a llamar flor y florcita a una flor? La verdad que me da la sensación que es lo mismo. Pero bueno, dale. Eh, Bueno, empecemos a... primero tengo que decir que mi rol es defender el tiempo cognitivo lento, pero no quiere decir necesariamente que yo esté convencida de que el tiempo cognitivo lento existe. Sí, sí estoy convencida de que las categorías diagnósticas que tenemos no son útiles para describir a todos los chicos, tal vez no desde el punto de vista profesional, sí desde el punto de vista parental y docente. Con esto lo que quiero decir es, hay un subgrupo de chicos que no tienen inquietud, que no son impulsivos, son chicos que, a ver, Barclay lo que sugiere cuando describe el tiempo cognitivo lento, dice que hay tres cosas que son, él tampoco está convencido de si existe o no. De hecho, una de las cosas que dice que me parece muy interesante es que es urgente cambiarle el nombre y por eso propusieron el otro nombre, porque el nombre, digamos, es interesante esto, pero esperen que lo tengo anotado por acá. El nombre
aparece hace mucho tiempo. Lo traía Burmeister, el puertorriqueño. Acá dice, se usó por primera vez en una disertación de Ronald Nipper en la Universidad de Georgia con Ben Laji y Karin Carlson, no sé quiénes son, No sé, pero no son de nuestra época. no, lo que dice Barclay es que en esa época tal vez no era ofensivo decir tiempo cognitivo lento, pero que en nuestros días decirle a alguien lo que tenés es un tiempo cognitivo lento puede sonar ofensivo o puede ayudar a pensar que lo que tenés es menor desarrollo de la inteligencia. Él lo que dice es, y él tampoco tiene claro de si son dos cosas distintas, yo voy a dar mi postura de por qué me gustaría que hubiera otro nombre. Él lo que dice es, son personas que entre otras cosas sueñan despiertos gran parte del tiempo, parecen a veces estar como fundidos o sumidos en una niebla de pensamiento y tienen hipoactividad motora. Entonces, estas características hacen que la persona tenga dificultad para entrar en contacto con los estímulos del ambiente que son relevantes en un momento determinado, pero ellos no lo plantean en relación a distractibilidad, sino de no poder entrar. Es como, yo siempre uso para hablar del flujo atencional la imagen de la corriente de tortugas de la película Buscando a Nemo. Como que no pueden entrar en la corriente, ¿no? No pueden enganchar el foco de procesamiento. Yo lo que sé, y esto no es en términos teóricos, ni mucho menos de poder definir una categoría diagnóstica nueva, yo sé que en el consultorio veo chicos que no son para nada inquietos, que no necesariamente son distráctiles y que sí procesan muy lento la información, pero cuando estuve leyendo para hoy resulta que la velocidad de procesamiento no es un marcador del tiempo cognitivo lento. Entonces, no sé. No Pero sé. yo a esos chicos los conozco y lo que me pasa es que por eso digo, fuera del ámbito profesional, porque todos nosotros sabemos que están incluidas las categorías de inatento en los manuales de clasificación. Pero los docentes y los padres, cuando escuchan la expresión déficit de atención, imaginan algo que es lo opuesto a lo que describimos con estas características. Entonces, si de pronto en una futura categoría el trastorno por déficit de atención no contara, clasificación, perdón, no contara con el tipo inatento y además hubiera un síndrome de desconexión, eh, como era, de desconexión cognitiva, Conductiva, eh, sí. para mí sería un improvement, una mejora, ¿sí? Porque, Ahora, para eso tenés que desaparecer el subtipo inatento. Y exacto, eventualmente podemos discutir otra cosa que para mí es lo más interesante. El TDAH, ¿es, el nombre TDAH es un nombre adecuado? ¿No es no, un para mí no. síndrome disejecutivo en realidad? Claro, o sea, yo que soy medio fana de Barclay, iría por dos categorías diferentes. Una, como dice él, el trastorno del desarrollo de la autorregulación, y Claro. otra, el tiempo cognitivo lento, bueno, no, el síndrome de desconexión cognitiva. O sea, para mí eso Que, sería una mejora significativa en las clasificaciones, que de todas maneras sería una mejora significativa en términos teóricos, pero nos llevaría 20 años convencer a la gente eh, que los nombres van cambiando a lo largo del tiempo para ayudarnos a todos a entender mejor lo que pasa. no, ¿qué pasa? Sí. Pero yo lo que me pregunto es si todas las funciones ejecutivas están, o sea, no todas, pero en más o en menos están involucradas en el TDAH. Cuando hablamos de TDAH estamos hablando de un déficit de funciones ejecutivas. Y la velocidad de procesamiento de alguna manera depende de las funciones ejecutivas. Entonces, eh, ¿por qué habría que poner otra categoría y no decir, bueno, hay diferentes constructos, porque el cerebro va funcionando cada circuito como puede,
y algunos tienen disfunciones ejecutivas más de la autorregulación, que serían las funciones ejecutivas calientes, como algunos le dicen, otros más de la planificación y organización, y serían, o sea, tratamos de pelear contra un constructo que es el TDAH, que en realidad ya deberíamos cuestionar si sirve como diagnóstico. ¿Mm? Me parece, obviamente, no creo que lo veamos nosotros, la discusión de si existe o no, porque está tan instalado en todos los manuales y hay tanto, y en la industria, vamos a ser honestos, todo esto también está sostenido cuando los señores del DCM se juntan, tienen intereses también en relación a la industria. Los manuales están bastante, tratan de ser lo más a industria posible, no pueden requerir, no pueden recibir apoyo para ir a las reuniones durante muchísimos años. O sea, cuando uno está dentro del proceso de generar un nuevo manual diagnóstico, de alguna manera es un paria para la industria, no puede recibir ningún apoyo. Ustedes saben que los médicos recibimos apoyos para ir a los congresos, esto es una realidad. Desgraba eso, pero es así. Entonces, en este sentido, cuando se reúnen las task force, esta gente no puede por años, no puede recibir apoyo. O sea, para estar lo más libres posibles de presiones. Sin embargo, no son las únicas presiones. Tenemos las presiones en Estados Unidos de todo lo que son el Medicare y todo lo que son y acá también, de si yo pongo que es un síndrome disejecutivo, tal vez aquella mamá que va a pedir el CUD por déficit de No atención, se lo da. que yo no estoy de acuerdo, pero no se lo van a dar. O sea, yo creo que no tampoco debería, si las obras sociales cubrieran todo lo que tienen que cubrir, no necesitas un certificado de discapacidad para el TDAH. Pero bueno, digo esto porque me parece que estamos metidos en un berenjenal que no necesariamente es científico, solamente. No, no, seguro que no. Barclay en uno de sus textos dice que a pesar de lo convencido que está de la necesidad de cambiarle el nombre, reconoce que si efectivamente se cambia, mucha gente va a perder acceso a tratamiento durante el tiempo Claro. necesario para establecer nuevamente el nombre. Pero entonces hay otra solución que es ser más conscientes a la hora de divulgar información como profesionales, digo, ¿no? Sobre el TDAH tipo inatento, porque el problema con estos chicos es que al no ser disruptivos, muchos docentes y muchos, para mí, Papás. demasiados profesionales de la salud mental a mi gusto, dicen esto no puede ser un TDAH porque no es Bueno. impulsivo, porque no es inquieto. Entonces, en algún punto, cambiar la etiqueta dejaría un montón de gente sin tratamiento, pero las etiquetas que tenemos también está dejando gente sin tratamiento, porque está dejando a estos chicos que estamos tratando de nombrar de alguna manera, porque los chicos existen, Sí, más allá del nombre que le pongamos, el perfil existen. está. Y lo que pensaba también cuando me gustó también ver que no ponían la velocidad de procesamiento como indicador, porque en realidad yo trato de explicarle a mis alumnos en neuropsicología que la velocidad de procesamiento es un resultado y no es un proceso, y me Claro. cuesta también mucho instalar ese concepto. Y como que es fácil decir que el índice de velocidad de procesamiento del Bachelor de abajo y entonces tenés un Debajo. talento y en realidad no, puedes tener un chico que, no sé, cuando juega al rugby es el más rápido de la cancha, lee la cancha como un loco y hace tries. Entonces, claramente está procesando un montón de información a mucha velocidad. Información rápidamente, pero desde otra vía. Exacto. Es otra la vía. Por Claro. eso nosotros empezamos a poner baja velocidad de procesamiento grafomotor. Entonces explicamos, a ver, lo vas a ver correr en el patio, lo vas a ver participar de una conversación y ser rápido y ¿cómo se dice esto? Y pícaro. Y después cuando copia el pizarrón tarda el doble que la mayoría de los chicos. Bueno, porque es grafomotor. Es lo que- grafomotor. Mm. Pero bueno, A mí me estos gusta, chicos, dale. dale, dale. No, a mí me gusta generar este tipo de discusión, porque así como, a ver, si nos ponemos a pensar, el Asperger fue también un cambio de nomenclatura. ¿Mm? Y esto fue para que los Asperger tuvieran cobertura, porque si le ponían Asperger, Medicare no se los cubría porque no eran autistas.
Esto tiene que ver con una política de salud. Y yo sigo poniendo trastorno del espectro autista subtipo Asperger. Porque digo, para mí el Asperger es una entidad, no es lo mismo que otros No, autistas. Entonces, la verdad que ahí, y acá está donde me parece que somos nosotros los que podemos empezar a instalar esto, porque vos tenés una cantidad de alumnos, yo tengo una cantidad de gente que escucho y digo, bueno, y hacer hincapié en el inatento, que es el que se pierde hasta la adultez, porque ¿cuál es el riesgo de esto? Como es bonito, simpático, es agradable y no se mueve y no jode, va pasando con agujeros tipo Gruyère en su aprendizaje, pero digo que aprenden escotomizadamente, pero va pasando porque es buen pibe, porque los papás están encima y entonces son mucho más receptivos a las ayudas, la verdad es esa, eh, no son oposicionistas, toman mejor los apoyos, bien. Ahora, ¿qué pasa cuando llegan a la adultez? Estos tipos fracasan estrepitosamente porque ya no está la madre, ya no está la maestra, ya no está la psicopedagoga que lo vino acompañando, ¿no? Entonces, y acá es donde nosotros me parece que sí vale la pena seguir, y ahí me lo planteo ya también como una cuestión hasta de promoción del síndrome en los adultos, que es una de las cosas más de necesidad que tenemos hoy. ¿Mm? Porque las neuropsicólogas de adultos, algunos lo ven y otros no lo ven. Los neurólogos de adultos no saben que existe el TDAH. Los psiquiatras de adultos de a poquito están entendiendo que existe, con mucho laburo, y ahí sí digo, la industria apoya muchísimo. Obviamente porque a ellos les interesa que vender más, pero a mí me interesa, tampoco soy no, pero una naif. hay que reconocer que el Concerta a los adultos con ADD les hace muy bien en general. Muy bien, muy bien. Y yo, gracias a poder tener un sponsor que tiene un metilfenidato de liberación prolongada, hice una escuela de TDAH para adultos con psiquiatras de adultos este año y ahora la vamos a replicar en el interior. O sea, y eran todos psiquiatras de adultos, ¿entendés? Entonces decís, de a poco se va ampliando la mirada del psiquiatra que empieza a pensarlo. ¿Mm? Entonces digo, si cambiamos este término, estos pacientes los perdemos. Porque anda a explicarle a un psiquiatra adulto el tempo cognitivo lento. Sí, Cuando, mira, desde el punto de vista, o sea, ahí tenés un punto re importante porque en lo que a psicopedagogía, o sea, en el campo de la psicopedagogía, a ver, DSM-5 es 2013. 2013 se publica un manual, 11 años. Un manual que dice que ya no existen tres categorías para trastornos de aprendizaje, sino una ujú, sola. Es el ujú. día de hoy que hay psicopedagogas que me dicen, ¿pero qué es un trastorno específico de aprendizaje? Es decir, eh, el problema también está, y para mí nos vamos un poco del tema, y por eso lo voy a traer muy cortito, en que al vivir en un país donde no existe la recertificación profesional, donde vos podés ejercer 25 años, 30 como yo, sin que el Estado me haya pedido, Nada. nada. No, no, en 30 años nunca vino a decirme, che, vos seguís capacitada para atender chicos. Entonces, sería todavía más problemático en un país como el nuestro, donde la gente ni siquiera está actualizada a categorías 2013, muchas veces. Con psicólogos y psiquiatras que todavía hablan de neurosis y psicosis. Eso, ¿Entendés? Porque eso, vamos a ser honestos, yo tengo colegas que todavía cuando hablo por un paciente me dicen, bueno, pero es neurótico. ¿De qué me estás hablando? exacto. ¿Entendés? Es un Entonces, problema. es un problema, pero bueno, no deja de ser, por eso, hablando en serio, creo que la solución es difundir más el ADD inatento, Ujú. porque una de las conclusiones de Barclay es que el tiempo cognitivo lento también puede ser eh, una variable transdiagnóstica. Sí, la verdad es que Sí, si agarrás un chico con trastorno del desarrollo del lenguaje, vas a encontrar algunas de estas características y en algunos chicos con dislexia también se ven estas también. características. Y entonces, de pronto, si lo pensás como variable transdiagnóstica, es un poco más interesante porque tenés un diagnóstico de base y después puedes decir, pero ojo que este chico necesita más tiempo que el promedio para procesar información o para llegar a focalizar sobre la información y tiene como menos, porque una de las cosas que él dice es
síntomas motores que implican hipoactividad y se manifiestan como menor actividad, periodos de pasividad y sedentarismo y movimientos motores reducidos o demorados. Eso, por ejemplo, ese segundo criterio a mí me complicó la vida cuando leí, porque no estoy tan segura de ver eso No, no, porque cotidiano. parece casi como un síndrome neurológico motor. ¿Mm? Me- O estás apático. hablando, Tomino, estás hablando como el mudo, ¿viste? Abrirme el coso. Participen todas, porque todas tienen experiencia. Me parece que esos pacientes los vemos, pero yo no veo un pibe aletargado. No, por ¿Mm? eso. Eso A mí sonó más son... a apatía, que, o sea, como que ese segundo criterio a mí me lleva más a lo, como a lo motor motivacional, Mm. ya me despistó. ¿Motor motivacional o tipo dispráxico? No, No no, porque dice, no habla de psicomotricidad, ni de motricidad, ni de grafomotricidad, habla de lentitud, ni que de no es. coordinación, no No habla habla de de... coordinación. No, No, habla habla, de hipoactividad, de habla como Más sedentarismo. en medio la planta, funcionalidad, ¿viste? Un ¿no? pibe, perdón, ¿quién habló? No, digo, Y más en sí, la funcionalidad, como, ¿no? Yo, Isa, las Se te Yo me lo cortó, ¿no? imagino, Isa. ¿viste? Otra vez. ¿Viste cómo? No, decía que más en la funcionalidad lo asocio yo, como más en la acción diaria. Yo ahí como que lo asocio más a lo lento. Porque me pasa un poco lo mismo que decía Silvia, de que yo en la parte de la velocidad de procesamiento, yo la empecé a asociar mucho con lo motor, diferenciando un poco de la lentitud en su accionar, ¿no? Como que Mm. yo lo veo más ahí, no tanto en la motricidad, digamos, o sea, la hipoactividad más en la funcionalidad. Sí, a mí me viene bien pensar esto pensando en pacientes reales, ¿no? Y yo me viene a la cabeza una chiquita que durante muchísimos años estuvo en tratamiento en el equipo nuestro en INECO por dislexia, TDAH, un CI ahí, ¿viste? De esos que... eh, y vos decís, y la gorda esta, la verdad que al metilfenidato respondía, pero era como una especie de nena, me viene más a nenas, me vienen más mujeres, no tanto varón, y, pero vos decías que era la única que discutíamos con Sofía en su momento, que, no la única, pero en la única que yo le daba a la derecha, que, no, que podía ser un tempo cognitivo lento más que un déficit de atención, porque la verdad que respondía a la medicación, pero era lenteja para todo, pero hasta para, era como, viste esas nenas que pasan medio por tontas. Eh, y vos decís, ¿y eso es tempo cognitivo lento? Porque, no sé, a mí me queda mucho la duda, ¿no? Si no tiene que ver también con algún tipo de temperamento más inhibido, y ahí Sí, meto algo que, A sí, mí, perdón, buen día. Yo tengo en este momento un paciente de 9 años, no lo he diagnosticado yo, que en realidad estoy escuchándolas porque si no es disperso, es lento. Es lento para hablar, es lento y puede responder correctamente, pero necesita tiempo. Es como que todo su tiempo es lento. ujú, Y, digamos, no está medicado, pero tampoco respondería a los criterios de, aunque sea un TDAH, pero que no es disperso. ahí interrumpo un segundo. eh, no sé si sos médica. No psicopedagoga. Entonces, es como que ahí tenemos que orientarnos a que un médico nos diga si responde o no responde, porque yo tengo experiencia de chicos medicados con metilfenidato que no tienen déficit de atención, pero responden tienen, por también. ejemplo, un trastorno del lenguaje y incluso algunos con dislexias muy severas,
donde entiendo el metilfenidato es un plus de apoyo para levantar el nivel funcional. Yo lo que sí quiero, y Andrea, creo que acá vamos a estar de acuerdo, decime si no. Cuando uno entra en estos debates y empieza a leer literatura sobre algo que por ahí no lee habitualmente, inmediatamente, y esto es normal y es como la mente funciona, los empieza a encontrar en todos lados, ¿no? Entonces, de hecho, si nosotros quisiéramos decir, bueno, ¿a qué médico no falla y lo mandás y te dice un déficit de atención? ¿A qué psicopedagoga no falla y lo mandás y te dice una dislexia? ¿A qué psicopedagoga no falla y lo mandás y te dice una discalculia? Entonces, para mí el foco también hay que ponerlo en que el comportamiento no es exclusivo de ningún cuadro. No. Lo que vos describís recién puede responder. Entonces yo a veces juego a, bueno, Silvia, dale, encontrá 3, 4, 5 hipótesis. Entonces yo podría decir, eso que vos describís puede implicar o podría tener detrás un CI límite, ahí tengo una No hipótesis, pensaba. un déficit de atención a predominio inatento, ahí tengo otra, algo que me pasó hace poco y es menos frecuente, entonces a veces no lo ponemos en consideración, un chico de 9 años que se quedaba colgadísimo. Ausencias. Bueno, ausencias podría ser una tercera hipótesis. Con este chico lo que me pasó es que era obsesivo y yo, digamos, le administro el SENA y el SCAS en la última sesión, después de haberlo visto las 2 primeras sesiones, pensando que estaba colgado de una palmera y el chico era rumiativo por pensamientos intrusivos. Alguien que tiene trastorno de sueño y entonces no duerme bien y durante el día tiene periodos de somnolencia que nosotros confundimos. O sea, lo que voy es, cada constelación de comportamientos que nosotros vemos en la clínica nos tendría que forzar a 3, 4 hipótesis mínimo antes de tomar una decisión, solo para hacer el ejercicio de disminuir los sesgos, porque si justo estuviste haciendo un curso sobre dislexia, a todo le vas a Te va a decir dar dislexia. dislexia. Entonces es como, ese también es un esfuerzo en estos casos, ¿no? Porque en realidad los chicos, y yo estoy cada vez más también conflictuada en el sentido de cada vez estoy más convencida de que hay que pensar el diagnóstico que más soluciones aporta. O sea, No hay un diagnóstico, no viene con un genético que te diga corresponde a esto. No tenemos certeza. A ver, yo estoy también, y creo que tiene que ver con la cantidad de chicos que uno ve hace 30 años, 33 años que yo veo, y la realidad es que vos decís, los diagnósticos son constructos, los diagnósticos de nuestra área, ¿no? Diferente es nada, bueno, vos tenés una célula cancerígena que se manifiesta de tal manera, eso es como certeza, o sea, eso no te lo puedo discutir. No, me parece que no es un cáncer, es un bultito. No, la verdad que no, es un cáncer. Vamos, o sea, pero en salud mental, que mal llamada salud mental, porque si fuera salud mental no nos verían a nosotros, si fueran todos saludables, la realidad es que son constructos de la gente. Y yo coincido con Silvia. Podemos tener el mismo paciente y de alguna forma, según el tema que tengamos en cartera en nuestra cabeza en ese momento, vamos a verlo de una manera u otra. Vamos a empezar a diagnosticar si fuimos realmente, si tuvimos una reunión y vimos un pibe con una microcefalia y a partir de ahí vamos a empezar a buscar los microcefálicos. Y por ahí se me venían pasando. Entonces me parece que es interesante pensar y por eso me parece tan interesante la interdisciplina en esto, porque digo, hay tantas variables que pueden llevar al mismo funcionamiento. Es como decir que la fiebre tiene una única causa. Y la verdad que no. La fiebre tiene muchísimas otras causas. Y para mí esto de la lentitud en la velocidad de la conexión cognitiva, que me gusta un poquito más, ¿no? Digo, también hay tantos pacientes que pueden entrar en ese, a ver, un paciente con un bajo CI, exacto. Y ahí te mata, porque si porque ahí ya no privilegias podés tiempo hacer. ¿Qué cognitivo, privilegio? claro, ahí tenés que privilegiar el CI límite, pues claramente esos, por Es ejemplo, son casos mandatorio, de porque un no lo voy, 78.
Entonces, si ahí te vas al tiempo cognitivo lento, entonces pero bueno, ahí entonces hay que tomar un Vineland y poder establecer La inmadurez funcionalidad. adaptativas, pero para que eso se convierta en realidad, vos tenés que desenamorarte acá encontré un tipo cognitivo lento. Que nos pasa a todos, digo, es como... Y encima es un arma de doble filo, porque al mismo tiempo, si no no sé, nosotros en discalculia, yo desde que nos metimos tanto en discalculia dije la cantidad que se me pasaron antes del 2017, ¿no? Entonces, Ujú. si uno tampoco sigue, por eso hay que estudiar mixeado, un poquito de cada Un cosa, poquito de cada cosa. para no enamorarse de ninguna y poder ser un poquitito más ecuánime al momento de hacer hipótesis. Pero es cierto que, por lo menos, independientemente de todas las discusiones que son divertidas, hasta que no se convierta en una categoría, tampoco sería correcto diagnosticarlo. No. Y la Perdón, ¿puedo hacer realidad es que una hace años. consulta? ¿Puedo hacer una consulta? ¿Podría llegar a ser, yo soy psicopedagoga, que un chico por ahí cuando le tomamos la escala Bechler necesite más tiempo del que está en los subtest, por ejemplo, que pasado el tiempo, porque ustedes hablan del CI, pero si nosotros lo medimos por ahí, pasado el tiempo ese que necesitamos para cada subtest, y el chico responde, ¿no podría ser un tiempo cognitivo lento también, que necesite más tiempo para responder en las pruebas? No sé si fui clara en la pregunta. Sí, es que eso siempre Porque, pensé yo, claro, hasta, les- hasta que me, preparándome para el Ateneo, leo que la velocidad de procesamiento no es una variable en consideración. claro, Entonces, la expresión tiempo cognitivo lento te lleva a pensar en la velocidad de procesamiento y cuando investigaron velocidad de procesamiento en estas personas que llaman de tiempo cognitivo lento, no era una variable. no, porque puede ser atencional cuando evaluamos velocidad de procesamiento o puede ser grafomotora, como dijiste vos, Silvia, pero a mí me pasó particularmente con mi hija. Justamente mi hija, en realidad la evaluó una colega, porque yo no quise evaluarlo porque soy la madre, y me decía, responde, por ejemplo, en matrices, respondió todo, pero necesitaba más tiempo. Y hace 2 semanas hizo una crisis en un recital, entonces la mando a una neuróloga con la cual yo trabajo, le hacen una polisomnografía y le da un enlentecimiento de las ondas. Entonces yo empiezo a asociar, hoy le hacemos una resonancia, pero digo, ¿podrá llegar a tener que ver algo de esto desde lo neurológico también? Pensando en esto que ustedes hablaban de las ausencias, eh, A ver, ¿cómo me poder parece que ahí definirlo? nos metemos en un tema complicado, porque Claro, los si se puede ver, neurólogos sí. todavía en infancia solamente definen patología desde el electro, y acá vos que sos pediatra, ¿no? Que, Caro, me vas a poder desasnar. Solo ellos definen patología a nivel electroencefalográfico cuando hay una alteración del electro que coincide con una crisis epiléptica. O sea, el enlentecimiento, claro, el enlentecimiento de las ondas no dice nada, Claro. no dice absolutamente nada. Y el patrón o el gráfico de ausencias es muy característico, o sea, eso no tiene dudas, un neurólogo no tiene dudas. Si vos tienes un pibe lento, o yo se lo mando para hacer un diagnóstico diferencial, cuando ve el electro me dice tiene ausencias. Cuando yo veo un video de un nene con ausencias, también te digo tiene ausencias, porque es tan llamativo la desconexión que hace. Yo tengo chicos por ahí que los padres me mandan el videíto del acto del colegio, ¿no? Entonces me dicen, mira ahí. Y vos lo ves al pibe durante 5 minutos y en algún momento hizo una desconexión, o sea, no se cayó porque no hizo una caída de hipotonía, pero la verdad que el pibe está desconectado. Eso es una ausencia. Entonces, me parece que acá nos metemos en un área donde tampoco los neurólogos infantiles están muy no están muy empapados, no relacionan mucho la actividad eléctrica cerebral con las manifestaciones de funciones ejecutivas ni de conducta. Diferentes en adultos, que hay una porción, que no son todos los neurólogos tampoco, les diría que el 90% también coinciden con lo mismo.
si no hay convulsión, no hay epilepsia, pero hay un pequeño grupo que habla de epilepsias conductuales, Mm, y que en adultos. Y hay un doctor con el que yo trabajo que es como el adalid de las epilepsias conductuales. Y que entonces te justifica síndromes depresivos. Y cuando le hace la anamnesis, y sí, en algún momento tuvo como frío, como chuchos, y entonces eso es una mioclonía. Y vos decís, eso no es. Entonces, todavía no hay una relación, porque lo que toma el electro, y no quiero perder más tiempo en esto, que nos salimos, es una porción muy pequeña de la actividad eléctrica del cerebro. La mayoría de la actividad eléctrica está muy por debajo de ese área que toman los electrodos del cerebro. Solo los electrodos profundos que se usan para cirugía de epilepsia, que se le abre el cráneo y se le meten los electrodos para ver dónde está el foco, toman la realidad de la actividad eléctrica. ¿Entendés? ujú. No hay mucho correlato ahí, la verdad. Ah, ok. Andrea, y me parece re interesante vinculándolo con lo anterior, esto que decís para volver, que creo que en el otro también lo nombramos, ¿no? De que el déficit de atención es un diagnóstico médico. Y justamente acá hay digo, ¿cuántos chicos tempolentos o que creíamos que eran tempolentos después tenían crisis epilépticas, ¿no? Y en una evaluación neuropsicológica eso, a no ser que tenga una crisis in situ, no lo ves, ¿no? Entonces, No la bueno, ves. la importancia de la derivación. Después también Sí, pensaba, sí. digo, bueno, los sí y los no, de por qué incluir la categoría diagnóstica en TDAH o no. Creo que la duda aparece porque el diagnóstico no nos es suficiente a la hora de esperar que el sistema de salud y educación le dé a cada uno lo que necesita, que es lo que también vinimos como trabajando a lo largo de este año, ¿no? Y creo que ahí el DSM-5 nos devuelve el reto a los terapeutas de cuánta psicoeducación y trabajo en equipo tenemos que hacer, y eso sí es responsabilidad nuestra, porque si en los colegios no se Ujú. detecta el tempo lento es porque somos un montón de psicopedagogos que no supimos psicoeducar el tempo lento, ¿no? Eh, y un montón de derivaciones a médicos que no se hicieron. Entonces, no sé si el manual de psiquiatría en algún momento va a ser perfecto. Quizás podemos trabajar los terapeutas para seguir buscando ese trabajo artesanal de cada chico y poder mirarlo transdiagnóstico, porque yo digo, ¿cuánto esto que decía, no me acuerdo quién decía lo de lo motor, digo, ¿cuánto de memoria procedural ahí, ¿no? Alterada por debajo, ¿no? Y la ves en un montón de cuadros de dificultades de aprendizaje y de trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Pero no tiene una entidad diagnóstica tampoco. Entonces, si para hacer ese trabajo artesanal tenemos que estar atrás nosotros. Creo que ahí somos responsables los terapeutas. Sí, y los manuales no solo no son perfectos, sino que son viejos cuando salen, o no cuando salen, al año y medio. Yo tuve la enorme oportunidad en el 2005 de ir a un encuentro de las Task Force del DSM-4 en Buenos Aires, porque lo habían invitado a Miguel Márquez y él estaba Bien. con toda la puja de lo que eran los perfiles neuropsicológicos y me llevó a dar una charla sobre eso. Me acuerdo del año porque yo tenía, mi hijo más grande tenía 2, 3 meses y yo dije, no me importa nada, me voy igual de Pilar a Buenos Aires todo el día porque me parecía una oportunidad única. Y en la mesa que me tocó a mí del almuerzo, pero toda la gente era realmente muy significativa, lo que discutían era, no hay manera de hacer un manual que integre todo lo que sabemos por la sencilla razón de que lo que ellos hacen es, cada uno viene con toda la información que recopiló y después se tienen que poner de acuerdo, pero es más la información que queda afuera que la información que queda dentro. Entonces después, ahora, que me da pena que Miguel esté muerto, porque ahora que está este Duncan Hassel que dice, eh, si no mejoramos la manera de entender lo sucio de los perfiles, siempre nos vamos a quedar cortos en la asistencia, sobre todo en infanto juvenil. Digo, claro, en el fondo es, bueno, a ver, de todas estas opciones, ¿cuál es la que permite que esta persona tenga acceso a al mayor abanico de intervenciones terapéuticas? Porque cuando nosotros decidimos, como psicopedagogos, por eso yo creo que no me equivoco cuando digo del año pasado a este,
aumentamos el número de derivaciones, después que la gente vaya o no vaya es otro tema, pero nosotros cada vez son menos los chicos que no mandamos a hacer una interconsulta, porque resulta que vos después decís, un año después me mandan unas escalas del colegio y está incendiado todo lo que tiene que ver con déficit de atención. Digo, pucha, le quité un año. Entonces ahora dimos vuelta a la pelota y los mandamos antes. Y ya después, cuando los padres no van, y al año nosotros tenemos que decir, escúchame, si no vas, esto no va ni para atrás ni para adelante, ya lo habíamos dicho. Pero yo había empezado a sentir vergüenza de, che, ¿cómo puede ser que de repente un chico se me explote y yo no lo había visto venir? Lo tengo que ver venir. Y la verdad que en Yo todos creo que esos, la interdisciplina es fundamental porque el mismo paciente, porque estamos hablando de diferentes niveles de análisis. Los manuales diagnósticos hacen un nivel de análisis conductual, fenotípico, ¿entendés? Ahora, por debajo de eso, vos tenés un cerebro que procesa neuropsicológicamente de otra manera y que cada, cada depresivo, cada TDAH, cada bipolar tiene un perfil neuropsicológico diferente. Entonces, la realidad es que hace muchos años, y esto yo creo que este proyecto que fue en la etapa de Obama, que era la etapa de hablar de todas estas construcciones que tenían que ver con unir perfiles neuropsicológicos, genes, cuestiones, porque acá, ojo, detrás de todo esto tenemos la cuestión genética, que cada vez sabemos más, y sabemos nada, la cuestión metabólica, o sea, entonces se habían hecho como patrones, ¿se acuerdan? De buscar cuáles eran los engramas funcionales, las combinaciones. Hay toda una movida en relación a eso, incluso en lo psicofarmacológico. Si yo te hablo de antidepresivo, vos pensás que solamente es para la depresión y en realidad es un fármaco que se usa para los trastornos de ansiedad, se usa para el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, en este sentido es importantísimo que variemos nuestro conocimiento. El problema es que la gente no se ayorna. Les digo algo muy cortito. El otro día de una revista científica, que dice ser científica, me mandaron para hacer un cuestionario sobre trastorno obsesivo compulsivo y me hablaba de en qué se diferencia de otros trastornos de ansiedad. O sea, como que el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad. Yo le decía, no es un trastorno de ansiedad. O sea, ya hace rato que lo sacamos de un trastorno de ansiedad. Y sigue el editor preguntándome eso. Entonces vos decís, seguimos con cosas que son viejas y no nos animamos a sacarlas. No nos animamos, los tenemos enquistadas y las seguimos repitiendo como loros. Entonces, es muy posible que el déficit de atención en algún momento sea déficit de funciones ejecutivas, más o menos motor, más o menos hiperactivo, más o menos. no puedo silenciar. De Bolivia nos vino. Más o menos hiperactivo, más o menos disperso, porque, ojo, también, yo veo muchos chicos con déficit de atención que no tienen dispersión tal cual, que tienen perfiles de pero que tienen un nivel de impulsividad y de bajo nivel de control de los impulsos, y son TDAH, porque si no le pongo TDAH y le pongo déficit del control de los impulsos, que sería posiblemente un constructo más adecuado, no se va a poder tratar. Y la realidad es que el déficit de atención puro, no todos los chicos con TDAH son dispersos, perdón. Muchos son desregulados, desorganizados, tienen fallas en la planificación, procrastinan, tienen incapacidad para monitorear sus propios errores. O sea, les fallan las funciones ejecutivas, pero son atentos. Entonces, ¿es un TDAH? Y sí, vamos a ponerle TDAH, pues si yo no se lo pongo y no lo trato como tal, porque de hecho, seguramente lo medico con metilfenidato y mejora, porque el metilfenidato no es para el TDAH, es para las funciones ejecutivas. Mejora las funciones ejecutivas. Caro, querías decir algo. Estás hablando así como el mudito. No te Abrí el escuchamos. micrófono, Carito. No, es que la Ahí estoy está. aseverando. O sea, digo, sí, Ah, tal cual. Pero no bien. estoy acortando nada nuevo. O sea, te estoy diciendo que sí, pienso exactamente lo mismo. Eso era.
Me pareció Entonces, una cosa importante que dijiste, Andy, que no se nos tiene que escapar, por lo menos a todos los profesionales no médicos que hacemos evaluación, dijiste que esto es así, varias personas con el mismo diagnóstico pueden tener un perfil neuropsicológico realmente diferente. Y esto es así, es así. y todavía no hemos logrado, y también eso tiene que ver con una falla de nuestro sistema de salud pública, porque esa es otra cosa, ¿no? En Argentina no te certificás para hacer evaluaciones neuropsicológicas, simplemente si querés las haces. Entonces, hay demasiada gente haciendo evaluaciones neuropsicológicas con la pretensión de, veo esto, esto y esto, pienso que es un TDAH, listo. No vi todo lo demás, la usé para lo que no corresponde y no supe tomar de las entrevistas de evaluación lo más valioso, que es hacer el perfil comportamental y pensar de otra forma, ¿no? Entonces, Yo bueno, te voy a sumar otra cosa. Así como en adultos hay muchas neuropsicólogas que son, y que son para mí genias, porque trabajo con ellas, psicólogas, yo creo que en niños, y si hay alguna psicóloga acá, neuropsicóloga, que me disculpe, creo que la evaluación neuropsicológica de niños la tiene que hacer una psicopedagoga. Porque la evaluación neuropsicológica, como hacen muchos psicólogos y en nuestro medio tenemos varios, que le hacen funciones ejecutivas nada más, pero que no hacen un WIS, que no hacen evaluación de lectoescritura, que no hacen habilidades evaluación de aritmética, habilidades académicas, pero esto viene de dónde? Viene de Flenny, mami. Flenny Sí. dividió hace ya 30 años, con Analía por un lado y con las otras por el otro, dividió habilidades académicas por un lado, funciones ejecutivas por el otro. Y lo peor de todo es que las están haciendo como las hacían hace 30 años. Cuando yo llegué a INECO, quiero serles honesta, tenía neuropsicólogas, psicólogas, y yo las saqué. Dije, las evaluaciones neuropsicológicas las hacen las psicopedagogas, que están formadas para evaluar aprendizaje. Si yo en infancia no evalúo aprendizaje con funciones neuropsicológicas, ¿qué cacho voy a hacer? Entonces, Es que por un lado, para una evaluaba dislexia, otra evaluaba neuropsicología y otra hacía el CI. Dije, basta ya. Si la psicopedagoga con formación en neuropsicología hace todo. Yo porque esa llegué a INECO y era tenía el eso. resario de Flenny, es tal cual. Flenny lo Porque explica venían de sí. Flene. INECO venía de Flene, entonces Claro. desgranó. Hoy tenés en adultos, yo chapó a Tere, a María, que son neuropsicólogas en mayúscula y que conocen el cerebro mejor que un médico, ¿entendés? Y los procesos, y saben hacer, pero ya ahí a esa altura, bueno, disléxicos podemos encontrar tardíamente, pero no es el motivo de consulta más frecuente. No, ¿Ok? y por ahí el motivo de consulta es depresión y pobre no terminó su carrera universitaria, le fue pésimo toda la secundaria, Bueno. está subempleado, nada. Entonces digo, en niños no puede ser otra que una psicopedagoga, discúlpame, y tenemos muchas evaluaciones neuropsicológicas de colegas muy reconocidos encima, que Tengo que defender los egresados de la maestría, a quienes les taladro, martillo la cabeza, independientemente de qué profesión tengan, les enseño a tomar el pero LE. toman WIS y toman Toman el WIS, LE. toman LE, toman Ok, todo. bueno, entonces toman todo. Silvia, Bueno, yo pero eso es por lo que te decía, porque tienen una certificación en neuropsicología en clínica. neuropsicología clínica no es el test nada más, que le toman la Torre de Londres, le toman algún SNAP y te dicen, no, con eso la evaluación neuropsicológica es el brief. Bueno, esto está bueno, habla de funciones ejecutivas, mamita, pero vos no se las tomaste. Es lo que la madre te dijo que le pasa. Tiene un Sí. tamiz que es la mirada de la madre. Entonces digo, y yo también, yo tomaba el WIS, yo soy vieja, el WIS 3 yo llegué a tomar. Yo cuando entré al CPP me obligaron a aprender a tomar el WIS, hace 30 años. Y me compré la cajita, los cubitos, hacía todo. Bueno, son técnicas que se pueden aprender, pero no podés no tomar el WIS y tomar solamente como evaluación neuropsicológica las funciones ejecutivas, sin tomar lectura, sin saber tomar cálculo. Porque ahí viste Sí, un y Andrea, pedacito, y eso creo lo hizo que Fleming. y un riesgo actual que estoy viendo
con los avances tecnológicos, que están buenísimos por un lado, pero que ahora ni siquiera se estudia cómo se forman esos constructos cuantitativos de las técnicas, porque todas las respuestas se pasan a un software y el software automáticamente tira resultados. Entonces, si encima no tenés gente formada en la clínica, los informes pasan a ser un copy-paste de los resultados de todos esos tests. Y de lo último que hablan es de la persona y de su vida real, ¿no? Creo que ahí A mí lo hay que un más me riesgo nutre en más todas que las el nuevas número generaciones enorme. es, claro, yo con las que trabajo, y bueno, trabajo con ustedes y trabajo con las chicas de INECO, me cuentan el chico, yo tengo que leer el informe y tengo que ver al chico, no un número. A mí el número, está bien, sí, pero tengo que verlo, ¿viste? No, pues el pibe, la verdad todo esto, pero el pibe tenía un nivel de ansiedad, me preguntaba cada rato, ¿y cómo me está yendo? ¿Y cómo me está yendo? ¿Y cómo? Para mí es un dato eso, un datazo. ¿Mm? Porque entonces el número está de alguna manera atravesado por ese nivel de ansiedad de rendimiento. Si yo, ¿entendés? Entonces, como hay tantas variables que tenemos que combinar, no creo que haya manual que pueda dar cuenta de todo. Entonces vamos a tener que nutrirnos de todos y de la interdisciplina. No podemos trabajar en soledad. Por lo menos esto es lo que yo, por eso sigo manteniendo las adherencias a las instituciones, porque nos nutren, nos nutren todo el tiempo. Sí. Yo Y fue la aprendo razón de este de los espacio. otros. Sí, sí. Nos hacen crecer. Sí, sí, yo digo, yo aprendí un montón de las reuniones de equipo. Un Yo montón. hace 15 años no sabía lo que era la dislexia, repetía como un loro. Yo aprendí de escuchar a los colegas. No te sabía decir si era para prom o no era para prom. Era un bodoque para mí. Hoy sé qué pacientes mando a prom y qué pacientes no. Me sirve, no lo voy a hacer jamás yo eso, obviamente. Pero sí voy a poder saber si la neurolingüista que está trabajando en lo que tiene que trabajar o no. O sigue trabajando otra cosa. Sí, sí. ¿Qué sé yo? No sé. Bueno. Bien. Bueno, Interesantísimo. estamos muy en hora. Yo no les quiero robar Sí. Ah, y más ahí alguien tiempo. puso altas capacidades. El año que viene hagan uno de altas capacidades y yo Hicimos lo escucho. uno, Ay, me lo hicimos perdí, uno me este lo perdí, año. me lo perdí. Estoy Ayer les harta de llegó un las altas diagnóstico de altas capacidades. Sí, capacidades, sí, pero igual por lo eso. terrible es que es de pruebas proyectivas y un Raven. O sea, No les No, no toman, saben, como no les no muy saben toman lo que es. WIS. difícil. En realidad, eso habla de las bajas capacidades del psicólogo que se asombró de lo que encontró un chico que por No, ahí. Silvia, era un centro de altas capacidades, un centro de altas Hay un capacidades centro de altas capacidades pero que hace este diagnóstico. Sabes que, yo, hablando en serio, porque yo es un tema en el que me metí mucho, porque llegaban chicos con diagnóstico de altas capacidades, pero mucho fracaso académico, lo que ya es incongruente en sí mismo cuando lees la literatura de altas capacidades, y en realidad no eran altas capacidades, eran chicos con cuadros tipo espectro autista, con CI verbal de 147, pero que no podían hacer otra cosa. Entonces, cuando empecé a leer la literatura, porque dije, no puede ser que una persona sea tildada de altas capacidades cuando no tiene buen desempeño funcional. Empiezo a leer la literatura y lo primero que me encuentro, que es lo más razonable, es que es un concepto integral. O sea, la persona con altas capacidades tiene altas capacidades cognitivas, altas habilidades sociales, alta capacidad de regulación del comportamiento, produce cosas que el resto de las personas de su edad no produce, llega a logros que el resto de las personas de su edad no llega y son el 2% de la población. Y a mí me estaban lloviendo, por bueno, por eso que decíamos hace un rato, se había puesto medio en el tintero y todo el mundo encontraba altas capacidades por todos lados. Y la verdad, yo yo se lo conocí aprendí de Silvia la vez pasada, porque una paciente nos llegó con supuestas altas capacidades y esto. tiene muy, muy buen nivel intelectual. Yo es un tema que siempre asocié al autismo, quiero ser deshonesta, porque para mí son Asperger muchos de ellos, o autistas de alto funcionamiento, pero nada, tienen un No, es CI que no que no estás les funciona. equivocada. No estás equivocada, porque a eso lo llaman talentos aislados. O sea, vos podés tener
de manera aislada un talento en forma desproporcionada, pero eso no es altas capacidades como Como integral. constructo, Claro. claro. Y la mayoría de las personas con alto rendimiento del espectro tienen algún destello de alta capacidad con alguna cosa. Pero si no funcionan en la vida diaria, de por sí, ya no podés hacer un diagnóstico de altas capacidades, porque encima, que es lo que nos iba a pasar con esta chiquita, el entorno después dice, ah, tiene altas capacidades, y lo catapulta al nivel de exigencia de altas capacidades y ahí colapsan. No, y le permiten la cantidad de bizarrías que tiene, porque como es altas capacidades, es una genia loca. Este es el problema. El centro de altas capacidades, una vez, y lo hago chiquitito, se me filtró en una reunión abierta que hice para TDAH hace muchos años en INECO. Yo daba charlas abiertas, gratuitas para el público, para que vinieran, y nada, y promocionar que la de TDAH existe. Entonces, y darle posibilidades a padres que no podían acceder bajo ningún concepto. INECO, una ayuda. Y se me filtró la directora de altas capacidades y me discutía en medio de todos que yo no tenía en cuenta y que muchos de los TDAH eran altas capacidades. Bueno, son modas, chicas, son modas, Sí, hasta que esta exacto. señora se compre la casa en Nordelta y se dedique a otra cosa. Vos decís que le va a alcanzar. Pará, yo no junté en 30 años lo que necesito para comprar una Pero casa. ella vendiendo altas capacidades se va a ir a vivir a Nordelta, te aseguro, y se va a poner a hacer otra cosa y vendrán los índigos o vendrán otros, porque también pasamos por muchas etapas. Por los índigos, yo ya pasé Ahora por hay que, los ahora hay que índigos. constelar, ahora hay que Ahora hay constelar. que constelar, sí, sí, hay que Silvia, constelar. yo acá que vengo escuchándolas, disculpen por el ruido, me agarró el curso en un viaje, entonces dije no me lo tengo que perder porque ya me perdí un par de ellos. Yo soy de Bolivia, soy psicóloga y estoy muy de acuerdo con lo que dicen, tengo vergüenza ajena de muchos profesionales y contarles una pequeña experiencia. Yo estuve evaluando el año pasado con una institución que al final me terminé retirando por la vergüenza de mis colegas, porque resulta que en lo que iba de los meses del año, iba teniendo diagnósticos de altas capacidades de mis psicopedagogas y yo integraba los informes. Entonces, ¿qué pasó? El WIS lo estaban tomando y estaban tomando todas las subpruebas y hacían la sumatoria total. Imagínate esa aberrancia, digamos, ¿no? O sea, Entonces, lo corregí. y yo decía, lo corregían mal. Y yo decía, wow, tenemos que hacer algo. Nos están llegando niños con altas capacidades. Necesitamos abrir un centro. Estoy encontrando oro en Bolivia. Y nada, al final resulta que pedí uno de los informes, como yo los sé Los aplicar las pruebas, protocolos. ajá, los protocolos, y lo pedí para observar y ver cómo le había ido en cada una de ellas a uno de los que me pasaron para tenerlo como paciente. Y cuando voy y me fijo y veo que habían sumado todas las subescalas, yo dije, ¿qué es esto? Entonces, nada, pedí reunión, revisé protocolos y cosas como estas, que parece un tema de detalles, nos mandan informes y nos mandan resultados que no tienen nada que ver con el niño. Y en última, una discusión ahí que tuve con la directora, porque yo le digo, es que yo no puedo tratar a mi paciente con disque altas capacidades, igual que un niño con solo ansiedad social, ¿no? Y ella me dice, sí es lo mismo. Entonces, ya, terminé diciéndole, ¿sabe qué? Dicen, creo que le falta conocer un poquito más de cómo funciona el cerebro. Yo lo estudio mucho, quizás siempre por el entender también a mis psicopedagogas y poder integrar bien los informes, pero sí, evidentemente, tenemos profesionales que están lanzando diagnósticos a diestra y siniestra simplemente para dar un resultado y responder a los colegios, porque la alta demanda ahorita está presente. Nada, eso quería comentar. Buenísimo. Bueno, me parece que llegamos medio al tope, ¿no? Será hasta el año que viene. Llegamos. El año que Será viene hasta el seguimos. año que viene. Ya les enviaremos propuesta 2025 para que estén todos Bárbaro. al tanto. No estamos en fin de año, no estamos a fin de año, pero después Todavía llegará. falta bastante. Falta bastante, falta. Buenísimo. Así que Falta por suerte bueno, que mucho. comiencen el fin de año de una manera buenísima,
Gracias por acompañarnos y hacer interdisciplina. Creo que por lo menos yo aprendí un montón, así que les agradezco por eso. Sil, Andy, no sé si quieren cerrar con algo. Gracias. No, No, yo yo solo gracias por incluirme siempre. Son muy bondadosas, así que gracias, gracias. Y aprendo mucho con cada uno de los pacientes que vemos juntas, así que gracias. Bueno, que anden muy Yo lo que bien. sí tengo que decir, que nunca publicito nuestras cosas, pero hoy es abierto a todos los que tengan ganas a las 5 de conectarse al de tratamiento psicopedagógico, último curso del año abierto, lo pueden hacer. Así que El bienvenidos complemento todos. ideal para hoy. Empezamos con la Complemento Ateneo y ideal. se escribe con el curso. Divino. Bueno, un beso Muy grande bien. a todos. Beso Gracias, enorme. nos vemos. Chao, gracias a Adiós. todos.